Creo que uno de los grandes motores de la violencia ha sido siempre la educación. Las cifras del horror rebasan cualquier parámetro histórico nacional y solamente se podrían equiparar a conflictos armados en otros países, ¿no? La tendencia en las políticas es todo el tiempo mano dura, al siguiente sexenio mano durísima. Bueno, pues bienvenidos a Unívoros. Hoy tenemos un programa singular. Pocas veces, me parece que, pues no lo sé si será la primera vez, que la televisión pública, en este ejercicio de dar voz a diferentes personas que protagonizan la cultura, que protagonizan la reflexión de hechos que podemos considerar capitales, de preocupaciones esenciales en este momento, no solo en México y en el mundo. Pocas veces la televisión pública accede a lo que podemos considerar el claustro de reflexión, el claustro académico de profesores universitarios. Y ese privilegio hoy lo tenemos gracias a la Universidad del Claustro de Sor Juana y en relación a una carrera que me parece ha sido determinante para construir una nueva práctica de la defensa de los derechos humanos y para extender en este país la cultura de los derechos humanos. Yo quiero agradecer a la Universidad del Claustro de Sor Juana este espacio de reflexión de los profesores al que ahora llegan las cámaras de Capital 21 y participamos con los profesores en algo que es determinante, la gestión de la paz. Los profesores imparten clases, generan reflexiones, investigación en la carrera de Derechos Humanos y Gestión de la Paz. Esta carrera hoy celebra a lo largo de este año, y nosotros con toda modestia nos sumamos a esa celebración, 10 años de haberse constituido. Una carrera que en su momento fue única y que ahora, por fortuna, se replica. Antes de entrar en materia, si ustedes me permiten, colegas, yo quisiera preguntarle a Paolo Pagliali, espero haberlo pronunciado bien, mi querido Paolo, ¿no? Ese contexto en que surge esta carrera y cómo a lo largo de estos 10 años ha evolucionado, Paolo. ¿Qué nos puedes decir? En la realidad, cuando tuvimos la idea de la carrera en 2008, reunimos un grupo de profesionales transdisciplinario alrededor del tema de la paz y reflexionamos sobre lo que era la paz. Y determinamos que la paz era exactamente el respeto de los derechos humanos. Y por esta razón creamos una carrera que de alguna manera sustraera el tema de la paz y de los derechos humanos al derecho. No porque los abogados no tengan derecho, válgase el juego de palabra, para ocuparse de ello, sino porque este tema es un tema que ocupa y preocupa muchas más profesionalidades que la de los abogados y de los jueces. Y así en 2009 arrancó esta carrera, en mi opinión, extraordinaria, que forma profesionales de los derechos humanos, de la mediación y de la gestión de la paz. Importantísimo, yo insisto en esto, en su momento la única carrera en el mundo, y me informa Paolo que en Minnesota hoy se imparte una carrera similar, en buena medida que así sea y en buena hora. Y ahora entremos en materia y ustedes tendrán la palabra. Yo agradezco mucho la presencia de todos ustedes y el que nos dejen entrar a este espacio de reflexión académica.
digamos, ¿cuáles son los procesos que en este momento se dan? Vamos a empezar por la realidad de México. ¿Cuáles son los procesos que en este momento se dan en nuestro país que alteran esta posibilidad de la paz, que afectan a la paz, que de alguna manera están determinando una situación, pues lamentablemente, si uno toma en cuenta los datos, los hechos, pues de una guerra, ¿no? Una guerra terrible? ¿Cuáles son estos procesos que alteran la paz, que confrontan a la paz en nuestro país? ¿Quién toma la palabra, colegas? Si quieres ahí está, sí. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de tener este espacio de reflexión entre nosotros y nosotras mismas, y además la posibilidad de hacerlo público para que otros y otras se sumen a ese debate y a ese análisis. Yo creo que hay varios elementos que generan violencia en nuestro país. Para ser muy sintético en este momento, podría decir la imposibilidad del ejercicio pleno de los derechos humanos, y que cuando estos son violados se genera impunidad. Es decir, no hay mecanismos adecuados para aquellas personas cuyos derechos son violados, y además la dificultad o imposibilidad en muchos casos para poder ejercer plenamente esos derechos que en la sociedad, como persona y colectivos, tendríamos que poder ejercer para vivir libre y dignamente. Muchísimas gracias también por la invitación. Yo creo que también otro factor que surge para la imposibilidad de la paz previo a pues una situación que hemos estado viviendo, ¿no?, de desigualdad política, económica, social, yo consideraría que una tarea muy pendiente es pues una especie de examen de conciencia de parte de los medios de comunicación, ¿no? Desde los años 90 estamos escuchando campañas a favor de lo mejor y este tipo de cosas de autorregulación, y creo que de ninguna manera se ha seguido dando. Estamos en un momento en el que aparentemente estamos saliendo de una posguerra declarada pues en 2007, y que ha producido una cantidad brutal de dolor en este país, de muertes, con cifras incluso superiores a la suma de las muertes causadas en las dictaduras sudamericanas de los años 70 y las centroamericanas de los 80, y México se lleva esa cifra desgraciadamente pues muy alto, ¿no? Y los medios creo que no han hecho una tarea fundamental, que es ayudar a construir la paz. Se siguen produciendo narcoseries, y lo peor de todo es que algunos personajes de la vida artística, la farándula, que se presentan, se dicen defensores sociales, también son parte de esa dinámica de narcoseries, ¿no? Entonces, pues creo que haría falta verdaderamente, como dije al principio, ¿no?, un examen de conciencia y una toma efectiva de decisiones, con el valor de efectivamente en los medios darnos lo mejor, y que no se quede solamente pues en campañas, en pautas publicitarias. Claro, determinante lo que dices, colega. Tenemos que reflexionar mucho sobre lo que está pasando en términos del manejo mediático de la violencia, por favor. También muchas gracias por la invitación. Yo creo que un factor determinante de la violencia en nuestro país ha sido el modelo neoliberal que ha centrado, de alguna manera se ha centrado en la vida de todas las personas, pero particularmente ha creado una situación de desigualdad social terrible. O sea, si vemos el número de pobres que ha venido cada vez creciendo, pues estamos hablando de 50 millones de personas hoy en nuestro país que son pobres. Y con ello, pues una corrupción impresionante que nos acostumbramos a vivir, y que era o que es todavía muy doloroso de poder denunciarse, ¿no? Porque hemos venido cada vez más en una situación de parálisis de la violencia que hemos vivido, y con un miedo espantoso que nos ha paralizado, de tal manera que estamos como en una zozobra, digamos, ¿no? Eso yo creo que atenta contra cualquier situación de paz que se pueda construir, y que habría que empezar a ¿qué sería?
pues denunciarla por un lado, pero también analizarla, cuáles son la profundidad de los elementos que intervienen en ella. Pero quizá un poco desmontar, ¿no?, esta cultura del neoliberalismo que implica poco valor a la vida humana o ningún valor a la vida humana. Pues qué emoción estar aquí, también les agradezco. Pues a mí me gustaría comenzar primero a lo mejor como invitando a salir de la versión de la inmediatez. O sea, la primera pregunta que me haría es como ¿qué proceso, qué circunstancias afectan ahorita la paz? Primero, ¿cuándo ha habido? ¿Cuál es nuestro punto de partida para identificar un punto ideal de paz? Eso es como una primera cosa que pienso. La otra es, al final, como estas expresiones que interrumpen la paz, y si pensamos en específico en violencia directa o si pensamos en violencia estructural, o sea, es algo que se va tejiendo a través del tiempo y además hay muchas violencias que ya estaban ahí. O sea, en específico, si pensamos en la violencia de género, ahorita lo que pasa es que, claro, tenemos como más recursos, más plataformas para poder mirar, pero no es una cosa nueva. Se agudizan algunas expresiones, por supuesto que sí, pero eso no sale de la nada. A mí me gustaría comenzar por ahí, como empezar a pensar en lo estructural y salir de la inmediatez. Claro, dejar de lado estas consideraciones que a veces son eso, el impacto simplemente mediático de tales o cuales circunstancias. Hola, yo también, bueno, agradezco mucho la invitación y estar aquí con todos los colegas, las colegas. A mí también el pensar la paz y la construcción de paz en México, siempre pienso que es pertinente voltear a ver la experiencia que se ha tenido en la región, en América Latina, donde ha habido ya experiencias con sus aciertos y sus errores en cuanto a qué hacer en la época de posguerra o posconflicto. Y una parte muy importante, bueno, la esencial es la parte económica, la parte de la situación en exclusión y toda esta parte que se lleva, pero una parte que ha sido muy exitosa es siempre estar pendiente de los procesos de memoria, verdad y justicia. Y eso ha sido clave para la construcción de la paz en países donde ha habido conflictos de una violencia muy grave. Yo quisiera, antes de continuar y que planteáramos la reflexión también en términos de lo que tú mencionas, ¿no?, de esta realidad, pues sí, en términos de lo universal, de lo humano, de la globalidad que hoy tenemos, que la globalidad no es solamente un proceso económico, por fortuna, es un proceso cultural. Y como diría Leonardo Boff, en algún momento dado permite eso, que las distintas tribus se reúnan y comenten y construyan la esperanza y construyan la paz. Yo quisiera que luego continuáramos con una reflexión que tiene que ver con ese ámbito, ¿no?, de lo global. Pero antes yo quiero compartir con el público que nos mira en este momento en la televisión dos cosas: la urgente necesidad de que ustedes participen en esta reflexión, que participen del pensamiento universitario. Ahí están las redes sociales, aprovechémoslas más allá pues de la frivolidad. Participemos, van a aparecer en donde pueden comunicarse con nosotros y con mucho gusto le damos salida a sus reflexiones. Y a lo otro que los voy a invitar es a que escuchen la reflexión que distintos investigadores, especialistas, defensores de derechos humanos, pues comparten con nosotros en términos de este elemento central hoy en día, la gestión de la paz. El país vive desde hace ya muchos años, las agencias de Naciones Unidas dicen una crisis de derechos humanos, a mí me parece que es una crisis humanitaria profunda. Las cifras del horror rebasan cualquier parámetro histórico nacional y solamente se podrían equiparar a conflictos armados en otros países, ¿no? Hay una profunda crisis en cuanto a ejecuciones, vemos que estamos viviendo en estos meses los más violentos en la historia del país, es decir, la violencia no se ha reducido. Tenemos la crisis de personas desaparecidas que continúa creciendo y pues tenemos un problema ahí en cuanto a la desaparición y la búsqueda de personas desaparecidas. Un país lleno de fosas, 2,000 fosas o más en el país, y los índices elevadísimos de tortura, trata, es decir, por donde se le vea hay una crisis. El nuevo gobierno no ha abordado con nuevas medicinas el problema anterior. Lo que tenemos son reediciones de lo mismo, con un discurso renovado, con un discurso que promete, pero que no hay nada en términos de justicia. Los niveles de impunidad son 90 y tantos %,
No hay nada que nos haga pensar que esto va a cambiar. Se requieren mecanismos extraordinarios de justicia que no están dispuestos a tener. Se requiere una comisión de la verdad en este país que se ha negado a tener, es decir, nada más habrá para el caso Ayotzinapa. Se ha negado a tener modelos de reparación acordes a la realidad, un modelo de búsqueda serio. El diagnóstico en tema de víctimas del nuevo gobierno es muy malo y no se ve que vaya a cambiar. Jacobo, te decía que este programa lo hemos realizado en conjunto, ¿no?, con el claustro de Sor Juana, con sus profesores, y el gran tema de este programa, de esta emisión de Unívoros, es la gestión de la paz, ¿no? ¿Qué procesos en este país, para empezar por este país, afectan a esta construcción posible de la paz? ¿Qué procesos atentan contra la paz en México? Bueno, es importante también definir paz, ¿no? La paz no es nada más la ausencia de violencia. Si nosotros pensamos que la paz es no guerra, pues entonces acabando con la violencia en este país tendríamos paz, pero la paz es mucho más que no violencia. Tendríamos que acabar o abatir los índices de desigualdad, por ejemplo. Tendríamos que ser un país de oportunidades, un país de Estado de Derecho. Es decir, para alcanzar la paz nos falta muchísimo. Primero había que reducir la violencia y después construir un Estado de Derecho. En términos de lo que ocurre en el mundo, Jacobo, yo creo que nuestra mirada tiene que ser en ese sentido ya global. Y vemos, por un lado, la crisis, ¿no?, de un sistema mundo. Vemos también procesos terribles de focos rojos que alguna vez conversamos, ¿no?, en todos lados. Estos procesos que atentan contra la paz en el mundo, ¿cuáles serían, Jacobo? Bueno, primero tenemos un órgano encargado de hacer valer la paz en el mundo o preservar la paz, que es Naciones Unidas. Para eso se creó. Y particularmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde sabemos que hay 5 miembros permanentes con derecho de veto: Estados Unidos, Rusia, Francia, Gran Bretaña y China, que anteponen intereses económicos y políticos que verdaderamente a la gestión de la paz. Lo que tenemos es una reproducción en todo el mundo de personajes que, según el propio secretario general de Naciones Unidas, no es una interpretación personal, el secretario general de Naciones Unidas ha mencionado ya en un par de ocasiones que los discursos de odio y la intolerancia que aborda los circuitos centrales de la política, no los márgenes de la política, sino la parte central, solamente se asemejan a los 20 y 30 del siglo XX. Es decir, los niveles de intolerancia que vemos en personajes como Putin, o como Trump, o como Bolsonaro, o como Erdogan, o como Salvini en Italia, o como Orbán, un montón de políticos por todos lados, han llevado el discurso de la intolerancia al mainstream político. Y esto se reproduce en redes sociales y se reproduce en medios de comunicación. Bueno, continuamos ahora y vamos a tratar de ampliar nuestra mirada. Lo que está ocurriendo en este mundo hoy globalizado es un fenómeno social distinto. Vivimos en un mundo, en un sistema mundo en crisis, y tiene que ver esto con la crisis de un sistema, pero sin duda también con estos procesos que atentan contra la paz en el mundo. Yo quisiera escucharlos a ustedes, colegas. ¿Cuál es su reflexión en torno a ello? A pesar de que pueda sonar un poco impopular en ese claustro, creo que uno de los grandes motores de la violencia ha sido siempre la educación. La educación entendida como perseveración, transmisión del modelo dominante. Así se hacen las cosas, así se tienen que hacer. Y junto con la economía, que ya vimos, es evidentemente uno de los motores más importantes, la educación es verdaderamente uno de los puntos de partida de la violencia. Y cuando me refiero a la educación no me refiero solo a nosotros, la parte universitaria, escolar, sino me refiero también al ambiente familiar, que hoy es siempre más impactante, el ambiente de las redes sociales. Creo que en todo eso nosotros estamos persiguiendo el proyecto de la construcción de la guerra y no la construcción de la paz.
Un problema grave, ¿no? Un problema que tiene que ver con lo que mencionábamos antes, de desmontar ciertos patrones culturales establecidos por esta educación convencional que no hace más que repetir valores a los que nos sumamos en muchas ocasiones, lamentablemente, los medios. Algunos de ustedes, por favor, reflexionar en torno a estos procesos en el mundo que atentan contra la paz. No, a mí me hace pensar, ahora es quizá más manifiesta esta violencia directa que identificamos con esas características de un conflicto armado o de la guerra que estamos viviendo en México, y que seguro es producto de una violencia estructural que se ha venido desarrollando en el Estado mexicano durante muchos años y que su manifestación más directa es esta ahora, pero las violencias han estado presentes construyendo y detonando cosas a un punto en el que quizá ahora construir un diagnóstico certero es muy complejo, porque está presente en la persona, en la familia, en la sociedad, la violencia contra ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, la violencia económica, y encontrar una respuesta para esto implica, creo, reconocer que no solo la manifiesta en la guerra o a través de las armas es violencia, sino todas estas violencias de las que estamos siendo partícipes. La gran pregunta es, finalmente parecería, ¿no? Y hay todo un discurso de la antropología, de la propia psicología social, en donde parecería que el ser humano, como tiene un proceso de violencia natural en su sobrevivencia. Es cierto, pero también es cierto que existe un proceso civilizatorio y que parte de ese proceso civilizatorio tiene que ver precisamente con la gestión de la paz. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo continuamos con esta reflexión? ¿Qué nos pueden decir? Yo quisiera decir que la violencia es un constructo social, es un recurso también que se utiliza. Y también puede ser un mecanismo, puede funcionar como una mediación también, como la paz, que también es un recurso y que también cimenta procesos. Creo que es muy importante además tener muy presente eso, o sea, ya lo comentaban, hablamos de violencias plurales y habría que también hacer análisis concretos de esas violencias, cómo se expresan, cómo se manifiestan, para poder incidir también a través de una paz concreta, porque de lo contrario de repente todo eso que se vuelve violencia es una cosa incomprensible, es una zona oscura. Y de repente ya empezamos a escuchar como todas estas sentencias eugenésicas de enfermedad social, patologías, y eso cuando lo traducimos también en lo concreto tiene una resonancia muy fea, muy atroz, que también se puede traducir, entre otras cosas, en violencia directa, en estereotipos, en un montón de cosas. Entonces creo que es como tal vez empezar por ahí, ¿no? En mi opinión, como entendiendo qué violencias, en qué momento, de qué tipo, quiénes dicen, también por qué lo hacen. Y ya después también para poder ir construyendo crear paces, hacer las paces de manera concreta. Hacer las paces, vivir en armonía, el bienestar común. ¿Qué otros elementos podríamos pensar que se suman a este vivir en paz, ¿no? O sea, yo apunto estos dos, la armonía, el vivir en paz, el compartir, la diversidad, en fin. No sé si alguno de ustedes, Malú, quizá nos puedas decir algo. Gracias. Sí, yo creo que una de las cuestiones importantes es recalcar que la paz no es parte de la naturaleza humana, sino es social, es aprendida, y creo que tendríamos que reconocer también que la violencia no es hacia los fines, o sea, no es un fin, sino es un medio. Y creo que es importante que podamos como conceptualizar cuáles son los medios que se están creando, que se están fraguando constantemente en situaciones concretas. Creo que una de las cuestiones a lo largo de la historia de México teníamos que ver cómo, retomando un poco lo que decía Paolo, esta situación de la educación, ¿no? Después de Ávila Camacho se terminó o se acabó por todo lo que implicaba el periodo de Lázaro Cárdenas, la educación cívica, y pasaron 50 años sin educación cívica. Entonces, la cuestión de un proceso civilizatorio
de que realmente podamos o pudieron en un momento dado entender lo que significaba el otro en esta singularidad de la que también hablaba el compañero, de la cuestión de la diferencia con otros grupos, es lo que creo que de alguna manera también hace que se exacerbe la cuestión de la violencia. Entonces no sabemos, no tenemos una cultura, no tenemos una educación que nos permita verdaderamente entender la diferencia para poder enriquecernos de manera individual y colectiva. Eso es la educación para la paz. Afortunadamente hoy se ha modificado el tercero constitucional. Por primera vez tenemos ya el concepto de cultura de paz en la educación y que esperamos que las leyes reglamentarias también lo haya. Bueno, vamos a continuar aquí en Unívoros. Yo estoy muy entusiasmado. Ojalá que el público que nos mira, que verá este programa también en redes sociales, se entusiasme por esta lucidez, por este pensamiento, por esta reflexión, por esta solidez en los conceptos. Estamos aquí en el claustro, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, y este es un programa singular. Estamos ni más ni menos que en el claustro académico de los profesores de la carrera de Derechos Humanos y Gestión de la Paz. Continuamos en Unívoros.